Santander Tristán, abogado de reconocido prestigio. También nos acompaña el señor Carlos Ábrego. Esta fue una historia que se dio durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, donde un joven en ese momento fue acusado de hurto pecuario, de cuatrerismo, fue detenido, llevado a la cárcel y fue golpeado, maltratado. Cuéntame, Carlos, si estás allí ya rapidito, para que me hagas un breve resumen del qué fue lo que pasó en ese momento y luego también la intervención del el doctor Santander Tristán. Carlos, ¿estás allí? Por favor, prende la cámara y el micrófono de tu computadora para que podamos conversar rápidamente. Algo está pasando allí que no nos escucha. Mientras le damos la palabra al doctor Santander Tristán. Bienvenido. Muchas gracias Álvaro y a los televidentes. Eh, este es un proceso internacional porque está en esta etapa, en este momento, dado que el sistema judicial panameño no escuchó el clamor de Carlos Emilio Ábrego, pasó por toda una serie de procesos, de etapas judiciales, incluso se trató de recurrir incluso a la Corte Suprema de Justicia en aquella época para tratar no de salvar a Carlos Emilio, sino para lograr aumentar la pena, eh, dado que había sido acusado del delito de hurto pecuario, de 3.000 reses que se perdieron en Soná. Hemos conversado con ganaderos, con expertos y todavía no me han podido explicar y ellos mismos no se pueden explicar cómo puede ser posible una cosa como esa. Sin embargo, el hecho de la tortura quedó debidamente configurado en la propia cárcel de Veraguas el 2013, el 24 de diciembre. Ese fue su regalo de cumpleaños. Lo sacaron de la cárcel, de su celda, lo llevaron al patio del cuartel y ahí fue maltratado. A partir de ahí se inicia todo un proceso que incluso existe un informe de la Asamblea y un informe de la Defensoría del Pueblo de aquella época que relata los hechos y las consecuencias de un detenido privado de libertad en la cual eh, entra sano a un sistema carcelario, un sistema penitenciario y encuentra una situación como esta que es el maltrato. Lo que queríamos compartir en el día de hoy es que, dada la situación en que no hubo respuesta en el orden interno, en el sistema judicial nacional, tuvimos que recurrir a una petición, lo que se llama comúnmente una demanda internacional. Esta demanda internacional en este momento, que se ha mantenido por una decisión perseverante y de compromiso por la justicia, tanto de nosotros como principalmente de Carlos Emilio, por el tema de la violación a la integridad personal, a la libertad y el tema obviamente de la tortura, en donde ya Panamá ha sido sentenciado en el pasado, en el caso Jesús Tranquilino Vélez Lor contra Panamá, en que fuimos acusados y sentenciados por el caso de tortura. Esta sería la segunda situación que se nos presenta. Eh, Estamos en una etapa del proceso de admisibilidad. Ya hemos pasado toda la etapa de requisitos formales, de exigencias sobre ese tema y ahora estamos procesalmente hablando listos para que la Comisión Interamericana emita su informe de admisibilidad sobre los hechos que se están señalando para que luego después, cuando esta decisión se adopte, pasamos entonces a la etapa de lo que se llama el informe de fondo, que ya es las consideraciones que toma la Comisión en torno a las violaciones de derechos humanos. Este
estado de la petición, quiero decir que fue un largo proceso, ha sido un largo proceso eh, de angustias, de exigencias, a veces sin recursos, prácticamente hemos concurrido a nivel internacional porque nosotros estamos comprometidos con la justicia, no solamente con la justicia panameña, sino con que los órganos que protegen la vida de los seres humanos puedan responder y sobre todo que haya dignidad y reconocimiento de los derechos humanos de las personas. Entonces, esto es importante tenerlo presente en este caso que se va a tornar con un paradigma en todo el aspecto de la necesidad. ¿Qué pasó con el sistema acusatorio? ¿Por qué un acuerdo de pena se impone sin haber cumplido con la investigación, con el principio de investigación objetiva que tenía el Ministerio Público con relación al caso de tortura? ¿Cuáles son los intereses políticos y económicos que invaden la justicia, los estamentos de la justicia y que prácticamente descalifican e impiden que haya una justicia pronta y cumplida? Nosotros estamos en esta etapa procesal del proceso de admisibilidad y queríamos comunicarle a la FAS Nacional que ese caso de hace 11 años sigue vigente y sigue vigente por la decisión que se tomó, que tomó Carlos Emilio con su familia de luchar por la justicia hasta las últimas consecuencias. Tengo a Carlos Emilio Ábrego Díaz, ya está conectado, que fue la víctima de todo esto, año 2013, por lo que tengo entendido. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Puedes resumirnos y relatarnos cuál fue la experiencia tuya? Álvaro, primeramente que nada, gracias por darme la oportunidad, a mí, a mi abogado, el licenciado Santander Tristán Donoso, a quien para mí es un instrumento de Dios en este proceso, porque si no hubiese sido él, yo no hubiese podido llegar donde estamos llegando ahorita. Mi nombre es Carlos Emilio Ábrego Díaz, soy sonaeño, era administrador de una finca aquí en Soná, donde primero se me hace una auditoría sin permitirme participar. Una vez que se me hace la auditoría, yo me voy dando cuenta de lo que me ha de venir, converso con mi papá, con mi familia, y así mismo fue. El 27 de noviembre del 2013, salí de mi casa, me paró un carro de la DIJ, le dije que en qué le podía ayudar, me dijeron que los acompañara, con mucho gusto los acompañé. Me trasladaron a Santiago. Cuando llegamos a Santiago me llevaron, gracias a Dios, me llevaron donde al Chicho Fábrega. Recuerdo que me atendió el doctor Sugasti, me examinó todo y estaba bien. Me pusieron en una celda preventiva del espacio, porque para que yo pasara a las celdas principales, yo tenía primero que pasar por un juez de garantía para que autorizara mi detención. Ese fue el primer paso que se saltaron. Nunca me vio ningún juez de garantía y me pasaron a la celda. ¿De quién era la finca? Comencemos por ahí. Del señor Enrique Francisco Martinelli. Con Enrique Francisco Martinelli. Ok. ¿Y Sí. de qué lo acusaban en ese momento para detenerlo? Bueno, me acusaron, la acusación era de hurto pecuario, me acusaron de asociación ilícita que nunca se dio porque el único que estuvo detenido fui yo. Me acusaron de falsificación de documentos. Y eran como de 5 a 6 acusaciones que me tenían. Una vez pasado eso, yo dormí en la puerta de la celda. Ahí fue el puesto que me tocó. Y el 24 de diciembre fui sacado de la celda al patio porque estaba cerca. Yo estaba en la galería cuarta. Y ahí fue donde se dio la
la tortura que me guindaron, me golpearon, hicieron conmigo, yo pienso que solamente faltó que me quitaran la vida. Fue algo muy triste porque tuve que callar, porque ya entonces no era yo, sino que empezaron a amenazar a mi familia en mi casa, mis hijos. Tengo un hijo, tengo un hijo especial, espectro autista. Entonces fue como que me acorralaron, ¿verdad? Entonces ya, ¿Quiénes lo sacaron de la celda y lo golpearon? ¿Eran civiles o eran miembros de la Policía Nacional? eran miembros de la policía porque andaban vestidos de policía, pero con capucha. Eran miembros de la policía. Y para llegar donde yo estaba, hay que pasar dos puertas y la puerta de la celda. Ujú. ¿Quién era el director de la policía en ese momento? ¿Usted recuerda? Si mal no recuerdo, era Omar Pinzón. En ese momento que lo golpearon. Correcto, correcto. ¿Y estábamos en qué gobierno en ese momento? Estando en el gobierno del señor Ricardo. Ricardo Martinelli. Correcto. Ministerio de Seguridad era el que dirigía la Policía Nacional, Eh, evidentemente. sí, correcto. ¿Y ustedes presentaron en ese momento ante las autoridades alguna denuncia por la golpiza que usted recibió? Sí, en su momento cuando yo fui trasladado, porque ya yo no podía caminar al Chicho, que llegué al hospital, el doctor que me atiende, un reconocido ortopeda en Santiago, él, él me dice a mí que yo tenía que ser trasladado a Panamá inmediatamente por la serie de lesiones que yo tenía. Ya me había visto el fisiatra, el doctor Restrepo, y me había evaluado y me dijo que el estado de salud mío era muy crítico por las lesiones que yo tenía en la columna y en el hombro. Entonces, ¿Quién cuando era el cae ministro de Seguridad? Porque estamos hablando en el escalafón, pues estamos hablando de la policía, del director de la policía, y entonces era en el gobierno de Ricardo Martinelli. ¿Quién era el ministro de Seguridad en ese momento? no lo recuerdo, la verdad, no lo recuerdo. Y para seguirle contando, cuando estoy en el hospital, me doy de cuenta, me llega una doctora apellido Jones, una internista, casi con las lágrimas afuera, y me dice: Carlos, te mandan en vez de irte para Panamá, vas a regresar a la cárcel. Porque corrí con la mala suerte que el doctor que me atendía era compadre del actual presidente en su momento. Del presidente de esa época, Correcto, de Ricardo Martinelli. correcto. Entonces, así fue, me dio salida, pero gracias a la Comisión de los Derechos Humanos que llegaron ahí en ese momento, entonces a mí me pasaron a otro ortopeda. Fue así hasta 3 meses que estuve ahí, y era una persecución tenaz. Un capitán que estaba directamente para que me hiciera daño. Fue tanta la maldad que ese capitán se atrevió a quitarle el expediente médico mío a una enfermera para leerlo, cuando eso no se puede hacer, cuando eso lo puede hacer mi abogado con autorización. Eso lo hizo un capitán de la policía. Lo hizo hoy, y ese otro día me sacaron del hospital y yo no podía ni caminar. A mí me costó mucho de la sala de guardia llegar a la celda. Las requisas que nos hacían, mi medicamento, hay video, hay fotos, me los tiraron en la letrina, la poquita comida. Entonces, yo clamaba a Dios porque yo sentía que lo que venía ya era la muerte. Es más, un día me trasladaron a Agua Dulce
dos policías que no conocían. Y cuando veníamos de regreso, ellos compraron 3 comidas. Pero ya un policía me había dicho, si te da ganas de orinar, orínate en el carro, pero no te bajes del carro, muchacho. Y abajo del puente Santa María, ahí se metieron. Y me dijeron que fuera a la orilla del río a mirar el río. Yo sabía que no era eso. Tal vez si yo me bajaba, yo hoy no estuviera conversando con ustedes. Y me salvé por un señor que andaba monteando. Y ellos vieron al señor y se dieron la vuelta y salimos de él. Y así muchas vicisitudes, pero Dios nunca me abandonó. Y de momento tuvimos la oportunidad, por un caso que fue a ver el licenciado a Santiago, que no era el mío, conoció mi caso el licenciado Santander. Y cuando me visitó en la celda, yo no podía caminar. Yo vivía en una tabla donde hay fotos de eso, donde yo para poder descansar, yo tenía una soga abajo donde podía subir mis pies y una soga arriba para poder meter mis brazos. Así era mi modo de descanso. Y el licenciado llegó y vio mis condiciones. Recuerdo que llamó a mi hermano y le dijo que él se iba a encargar del caso y que él nos iba a ayudar. Y que las cosas iban a cambiar. Recuerdo que yo me puse a ver porque yo le clamaba tanto a Dios eso. Y así fue. Y empezamos a coger otro rumbo del caso. Y gracias a Dios, aquí estamos. Ha sido duro porque en ese proceso perdí a mi papá, que era el hombre de batalla conmigo. Pero yo sé que ya se está empezando a hacer justicia. Y soy un fiel creyente en que por muy humilde que uno sea, la dignidad de uno no se vende. Y es difícil porque ya mis hijos tienen otra edad, he tenido que hablar con ellos, porque hay cosas que les he tenido que esconder, porque me duele que lo sepan, del daño que me hicieron, porque hay cosas que quedan, hay cicatrices que quedan marcadas para el resto de la vida. ¿Y la parte legal de ese proceso de cuatrerismo y la acusación por el delito, en qué quedó? Porque usted evidentemente no está preso. ¿Cuál fue el resultado legal de ese proceso en su contra? Llegó un momento donde ellos, porque llegamos a 1 año y 3 meses y no me podían condenar. A los 6 meses. ¿Por qué no te podían condenar? Es importante el uso de las palabras porque es importante entender lo que pasó. De poderte, te podían condenar si hubieran tenido las pruebas. Lo que te pregunto es, ¿el proceso se dio? ¿Tú fuiste liberado, exculpado? ¿Qué pasó con esa acusación? Vino el tema de la tortura y como ellos se les hizo difícil al Ministerio Público porque fue un caso bien complicado, bien complejo. Ya no tenían por dónde atacarme, entonces se fueron a mi hermano por un favor que yo le pedí de un permiso de una madera. Y le iban a hacer una audiencia a mi hermano en ausencia sin nosotros saberlo. Nos dimos cuenta un día antes y eso porque yo mandé a averiguar una documentación y el abogado que fue me dijo, tú sabes algo, tu hermano tiene audiencia mañana y no lo sabíamos. ¿Cuál era la jugada del Ministerio Público? Encerrar a mi hermano también. Entonces, yo torturado, mi familia sufriendo, mi hermano era el que me daba oxígeno desde acá afuera. ¿Qué me quedaba a mí? Hacer el famoso acuerdo de pena. Y ahí es donde ellos logran hacerme la condena. Recuerdo que cuando yo firmé el acuerdo de pena, el fiscal me hizo esto así. Voy a descansar. Estuve 3 años en prisión y 2 años en casa por cárcel, donde lo cumplí a cabalidad, porque yo sabía que
primero que tenía que hacerlo por ley, porque las leyes se hacen para respetarlo. Y segundo, porque yo sabía el seguimiento que me estaban dando. Cuando yo fui para ya culminar con mi caso, que se dio el tiempo ya de mi condena, a mí me abordó un fiscal, que no recuerdo el nombre, y me dijo: Carlos, yo tengo que decirte esto porque yo necesito que Dios me perdone. La orden que yo tenía era todos los días mandar a alguien por tu casa. Y la revisión que se te daba a ti era algo que yo nunca estuve de acuerdo, el seguimiento. Pero yo tenía que hacerlo porque yo era mandado. Y yo le dije: no se preocupe, yo lo perdono si usted siente que me hizo daño en algo, yo, porque en realidad el que me conoce a mí, yo no soy un hombre de problemas, soy un hombre con defectos, sí los tengo, y al que le he hecho daño aquí en este programa le pido disculpas y le pido perdón. Pero lo que hicieron conmigo fue algo muy injusto. Yo estoy con muchas interrogantes. ¿Quién es Carlos Ábrego? ¿Por qué contra Carlos Ábrego y su familia? ¿Por el simple hecho de que usted era el administrador de una finca y realmente se perdieron 3.000 reses? Yo siento que hay muchas respuestas a sus interrogantes, pero tal vez no se las pueda brindar por este medio porque voy a empezar a dar muchas armas que no puedo dar en este momento. Ok, pero yo le tengo otra pregunta un poco más concreta, porque la entrevista era precisamente para conocer el fondo de su situación. Si no nos puede dar las armas y no nos puede explicar, quedamos un poquito en el aire con las mismas dudas, estoy yo. Si usted habla de que usted hizo un acuerdo de pena con el señor Martinelli, que debe haber sido la persona que lo debe haber querellado o denunciado, usted tuvo que hacer dos actos en ese acuerdo de pena. Una, la aceptación del delito y la pedida de disculpas y de todo lo demás. Y dos, un resarcimiento económico para el señor Martinelli. ¿Fue eso así? Eso es lo que se exige cuando a usted lo llevan a este tipo de negociaciones dentro del sistema penal acusatorio. ¿Es eso así? ¿Usted tuvo que aceptar el delito y usted tuvo que resarcirlo económicamente? El licenciado Tristán está levantando la mano. Justo es que él, como abogado y técnico de la situación, nos pueda contestar. Y quiero aclarar rapidito, señor Santander y Mariela, porque las fechas son importantes. Omar Pinzón fue director de la policía desde el 11 de julio del 2014 en adelante, y el hecho de su golpiza fue el 24 de diciembre del 2013. O sea, Omar Pinzón no estaba como director de la policía. En ese momento, y tengo la información, era Julio Armando Moltó Alain, que fue director de la policía del 2012 al 2014 julio. Y fue a Julio Armando Moltó quien reemplazó el señor Omar Pinzón, para que quede claro. O sea, era Julio Moltó el director de la policía. En el caso del Ministerio de Seguridad, acá tengo el ministro de Seguridad hasta el 2014 fue José Raúl Mulino, que inició en el 2009 siendo ministro de Gobierno y Justicia. Desde el 2009 hasta el 2014, que fue el primer ministro de Seguridad de este país. Fechas claras, no estoy acusando a nadie. Y el presidente de la República 2009-2014 fue Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Diga usted, licenciado Santander. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono. Ahí está, ahora sí. Dos cosas básicas. Primeramente, aquí este caso, como decía yo, que es un caso paradigmático porque también manda un mensaje
en el momento en que este caso pueda culminar, a la defensa legal. Aquí desfilaron muchos abogados que olvidaron a Carlos Emilio Ábrego y que incluso lo acompañaron a ese acuerdo de pena. Nosotros lo que queremos decir es que ese acuerdo de pena, y justamente esa fue la razón por la cual entramos por primera vez a presentar un amparo de garantías constitucionales, porque nos parecía que no puede haber acuerdo de pena antecedido de un delito de tortura, donde no hay consentimiento de la víctima. Entonces, para mí era fundamental y es el tema central del proceso internacional, el caso de la tortura. Él fue Colega, ¿ya amenazado. estaba hecha la denuncia de la tortura en el momento del acuerdo de pena? ¿Ya se había alegado legalmente? Nadie presentó ninguna denuncia de nada. Es que ese es el tema con los colegas, que a veces pues somos muy diestros en la palabra, pero hay que asumir consecuencias y compromisos. Estábamos hablando de un contexto social y político muy delicado y obviamente pues para Carlos Emilio parecía que el derecho a la defensa no estaba lo suficientemente sólido y configurado. Colega, Cuando y el caso nosotros internacional tiene como fondo la investigación de este ministro, hoy candidato a la presidencia, ministro de Seguridad, y el entonces licenciada, director de la policía, o ¿cómo funciona? Eso no funciona. Le digo que estamos en una etapa, por eso es que le había dicho a Emilio que estamos en una etapa sensitiva del proceso internacional. Claro. Que lógicamente no es adecuado, porque estamos en un proceso con el Estado panameño. Y acuérdese bien, licenciada, que el Estado siempre trata de justificar, como decían los franceses, la razón del Estado. ¿No? Siempre habrá una justificación de todos sus actos. Por lo que en este momento, para nosotros es fundamental que emerja el informe de conducta, el informe de admisibilidad, para que podamos tener un escenario mucho más claro. Evidentemente, si queremos especular sobre un proceso futuro en cuanto a que el Estado ya esté en debida forma sujeto a una investigación, los casos de la jurisprudencia internacional lo que indican es que perfectamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrá exigir una nueva investigación. Estas cosas que no se hicieron, habría que hacer. Reabrir un proceso. Reabrir un proceso. Nosotros tenemos claro de que el proceso de Carlos Emilio fue para culpabilizarlo, para responsabilizarlo de un hecho que evidentemente él no tenía ningún tipo de vinculación, ningún tipo de responsabilidad. Pero todo el sistema, e inclusive, y lamentablemente lo digo aquí en público, también hay una responsabilidad de los abogados. En que Carlos Emilio podrá también, quizás no será el momento, como él lo ha señalado, pero podrá hacer una lista de los abogados que pasaron y que lo indujeron incluso a aceptar cosas que él no tenía que aceptar. Pero lo más importante para Carlos Emilio era su vida. Y lo que estaba en juego en ese momento en la cárcel era la vida. Entonces, mal podríamos en este momento empezar a establecer una pirámide de situaciones que quizás no se hicieron, de investigaciones que no se hicieron. Para mí es muy claro la responsabilidad de los fiscales. Eso tendrá que salir en el proceso internacional. ¿Quiénes eran los fiscales de ese momento? ¿Cómo es que no pudieron observar con un informe de la medicatura forense que había una persona afectada, privada de su libertad y afectada físicamente en su integridad? ¿Cómo fue que no se abrió un proceso para establecer las responsabilidades? Entonces, vuelvo y repito, creo que el momento, y les agradecemos particularmente mucho esta posibilidad de comunicar que está vigente
un caso internacional que está vigente, una situación que se dio en Panamá en violación a los derechos humanos y que está vigente la posibilidad de reabrir toda una investigación. Obviamente tenemos que seguir adelante en este proceso y alcanzar nuestros objetivos. Licenciado, información que tengo en mi memoria me lleva a recordar que incluso la Procuradora de la Nación estuvo en Veraguas personalmente en ese momento Sí. investigando este tema. Así mismo es. Hay un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional que coordinó la licenciada Ana Matilde, y ese informe reposa en el expediente internacional como parte integrante de las pruebas de Carlos Emilio de que había una realidad que había afectado su integridad personal. Eso es muy importante lo que acaba de señalar. Y la procuradora en ese momento era la licenciada Ana Belfon. Efectivamente, Ana Belfon. ¿Por qué este caso estuvo en esos niveles? Y segundo, ¿se pudo identificar quiénes fueron los abusadores, los maltratadores? Es parte de la investigación internacional, ¿no? Aquí en Panamá no se pudo. Licenciado Tristán, nada más como para el conocimiento general, para que nos mencione aproximadamente cuánto tiempo demoran estos procesos en la esfera internacional. Nosotros presentamos la acción de petición hace 3 años. Hace 3 años, Carlos Emilio. Y puede tardar otro tiempo más. El tema del proceso internacional, por la cual muchas veces se hace no la crítica, sino, digamos, genera algún tipo de inquietud y de ansiedad y hasta desesperanza, es por los tiempos que se excede el proceso. Es que estamos hablando de miles de casos de violaciones de derechos humanos en toda América. Y esos procesos, por lo general, usted tiene que entender que son los estados los principales responsables de estas violaciones. Y, obviamente, el sistema interamericano, tendríamos que hablar ahora de otro, con mucho gusto pudiéramos reunirnos, porque existe la resolución 1 del 19, en que la propia comisión emite un documento para tratar de descongestionar los procesos internacionales, estableciendo lógicamente causales significativas dentro de lo que es la normativa del reglamento. Y en ese proceso estaban planteados más de 400 casos para ser eliminados. Entonces, yo siempre he dicho que para mí lo más importante es que la comisión y la corte logre escuchar a la víctima y que tenemos que buscar la manera de fortalecer el sistema interamericano, porque muchas veces no tienen los presupuestos necesarios. Aquí hay presupuestos en los estados. Usted ve el tema que ustedes estaban tratando al principio, que era la corrupción, ¿no? O sea, miles de millones de dólares se pierden en corrupción, pero una parte importante de esos recursos deberían ser una responsabilidad del Estado, de un Estado democrático, de fortalecer el sistema internacional. Porque en la medida en que fortalezcamos el sistema internacional, si no lo resolvemos aquí a nivel nacional, que es siempre mi planteamiento, digámoslo así, fundamental, que el Estado de Derecho funcione, no necesitaríamos un sistema internacional. Pero obviamente, en la eventualidad de que esas situaciones no se den y que haya una injusticia que se cometa, existan los controles internacionales eficientes, efectivos y rápidos, para que la persona que acude al sistema internacional pueda pronto ver satisfecho, digámoslo así, sus reclamaciones por violación a los derechos humanos. Entonces, estos son temas, ¿por qué no llamarlos estructurales? Pero son también
temas que tienen que ver con la voluntad política de los estados y por lo tanto también de la voluntad política de los ciudadanos, porque nosotros como ciudadanos debemos también presionar a las autoridades nacionales para que puedan reforzar estas instancias tan importantes que tienen que ver con la protección internacional de los derechos humanos. Quiero preguntarle a Carlos, ¿crees tú que esos policías que te golpearon, que te maltrataron, actuaron por iniciativa propia o tenían instrucciones superiores? Uno. Dos, ¿cuán severo fue el daño que te causaron? Porque tengo información que estuviste mal por muchos años, incluso no podías caminar. Micrófono, por favor, Carlos. Enciende el micrófono para escucharte claramente. Ahí, ahora sí, adelante. Para responderte la pregunta uno, en mi proceso, cuando yo salí a una audiencia ya había una orden. Entonces, sí, todo era por orden. Yo no tengo la duda de que las personas que me hicieron daño llevaban una orden. Yo tuve una experiencia un día que me evacuaron de la cárcel al hospital Chicho Fábrega, donde un doctor que me reserva el nombre porque él va a formar parte del proceso, primero Dios. Y yo en el momento no me di cuenta. Me lleva una policía mujer, que es la que me va custodiando. Y el doctor me inyecta para el dolor, pero yo no sabía ni qué me había inyectado. Y yo empecé a convulsionar. La policía, como ella tiene hijos y familia también, le dolió mucho ver el estado donde yo estaba. Cuando yo reaccioné, ella estaba llorando y me dijo, Carlos, dice el doctor que se equivocó y te puso una dosis de morfina muy alta. Yo estoy seguro que él no se equivocó. Pero por encima de todas esas maldades, siempre Dios estaba al lado mío. Y ya le digo, siempre todo era por una orden, porque era muy difícil todo. La segunda pregunta que usted me hizo, y disculpe. Sí, la segunda pregunta que te hice tenía que ver, primera fue si habían órdenes, ¿qué tiempo estuviste afectado? ¿No podías caminar? ¿Usaste Sí, muleta? sí, llegó un momento donde yo no podía caminar, pero eso no le impedía a las órdenes que daban. Donde yo estaba, en el cuarto donde yo estaba internado, a las terapias, no recuerdo ni cuántos metros habían, pero no estaba cerca. Y cuando había terapia, mi papá siempre llegaba porque habían algunos policías, la mayoría, que ellos, no me llevé mal con ellos, porque ellos conocían quién era yo. Pero cuando se daban esas órdenes difíciles, yo tengo fotos donde me esposaban los pies, la cintura y las manos, y no dejaban que mi papá me llevara en la silla de ruedas. Lo que le quiero decir es que yo con esposado tenía que mover una llanta, parar, mover la otra llanta, parar, mover la otra llanta. Y de mi habitación del Chicho Fábrega a la terapia, yo cogía 1 hora, ahora 20 minutos. Cuando eso, si me llevaban, no hacíamos ni 5 minutos. Entonces, era un grado de maldad muy grande. De ahí, yo tuve la oportunidad de que varios neurocirujanos me vieron, pero lastimosamente ya no me podían operar, porque no se me atendió en el momento que se tenía que atender. Entonces me enviaron a Clínica del Dolor en el Santo Tomás, donde me atendió una doctora que me hicieron 7 bloqueos en la columna. Tengo lesiones en la parte lumbar, en la parte cervical.
Este hombro me lo sacaron. Tengo el manguito rotador. La rodilla sí me la operaron, esa sí me la pudieron operar, pero quedé con la lesión que a veces se me traba. Y ha sido un poco difícil porque ya no me puedo, sí camino normal, pero a veces entro en cuadros muy difíciles. Cuando me dan las crisis del dolor, me quedo 6, 7 días en cama que no me puedo mover. Entonces ando con mucho cuidado porque las lesiones ya me quedaron. Si hay paliativo, no puedo tomar tanto medicamento porque estando allá tomé mucho medicamento y eso me da depresión los medicamentos que tomo. Entonces trato más de manejarme pues con ungüento y eso. Y cuando ya entro en una crisis bien difícil, entonces me toca buscar a alguien que me venga a hacer terapia y a poner compresas y eso, pero el estado de salud mío no es igual. ¿Usted sospecha o tiene la certeza de que quisieron matarlo, señor Ábrego? Yo siento que sí. Yo siento que al final, bueno, como te dije, Dios metió su mano, ¿verdad? Y llegó el licenciado Santander en ese momento también. Y ya ellos, como quien dice, se frenaron, pues, porque abogados conocidos, porque que nosotros podíamos poner en su momento, y no eran el que sabe la verdad. Hubieron amigos que hicieron recolecta y me ayudaban con los abogados. Eh, eh, Se me vendían, esa es la palabra, se me vendían. Entonces, llegó el licenciado Santander y ahí como que ellos ya empezaron a medir y me fueron como dando un poco más de oxígeno. Pero de no ser así, yo no estuviera aquí ahorita. Voy a hacer una pregunta, usted me responderá si puede. Esto más me suena a venganza. ¿Por qué querían vengarse de usted? ¿Qué hizo usted, señor Ábrego? Yo tengo la respuesta, pero por ¿Es eso política la respuesta? ¿Es personal? no, no es política, no es política, es personal, es personal. ¿Y por qué? ¿Y la venganza era de quien lo denunció o más arriba? Eh, no se la puedo responder por, por el proceso en el que estamos, pero llegará su momento donde yo sé y tengo la fe de que eso va a salir a la luz y que la justicia los va a alcanzar. Los va a alcanzar porque, como le dije antes, eh, no porque yo no soy adinerado, van a, como decimos en el interior, van a pasar por encima de uno, ¿verdad? Eh, y a veces en la vida uno perdiendo gana. Y, y aquí no se trata, porque eso me lo ha inculcado mi abogado, y tal vez muchos lo ven de otra forma. Aquí no se trata del tema dinero, porque yo soy un hombre humilde que hoy puedo tener un cuadro, mañana puedo tener $20, a veces no tengo nada, pero la dignidad de uno no tiene precio. Y ahí es a donde queremos llegar, a que el brazo de la justicia internacional alcance a quien tenga que alcanzar. ¿El presidente en ese entonces tuvo contacto con usted en algún momento? No, no, no. ¿Usted sospecha que el gobierno estaba metido en esto?
no le puedo decir, pero era el gobierno en turno. Ok. Ya para terminar, abogado, la misma pregunta. ¿Usted cree que esto fue una venganza? Digo, yo pienso que si hay motivaciones de venganza, eso justamente habrá que confirmarlo en el proceso. Lo cierto es que la forma de ensañamiento que hubo contra Carlos Emilio denota algún tipo de conflicto de intereses que pudo haber para poder que él fuese, como decimos en la jerga jurídica, un chivo expiatorio de algo. Pero no hemos llegado hasta ese nivel. Pueden ser consideraciones, valoraciones, pero hubo demasiada violencia contra la persona de Carlos Emilio Ábrego para llegar a una situación como la que estamos describiendo y como la que él ha descrito, que solamente él, en carne propia, sabe las consecuencias. Y sabe él como víctima, e incluso que este tipo de entrevistas también tiene sus riesgos y sus compromisos. Por eso es que el artículo 30 de la Convención Americana del Reglamento habla de que se puede incluso mantener la identidad del peticionario. En esta etapa se puede mantener todavía bajo confidencialidad, porque son muchos los hechos, las experiencias internacionales que indican de víctimas que posterior a situaciones de denuncia han sido afectados en su vida personal. Entonces, en esta etapa, los temas de venganza y esas cosas es un hilo muy diríamos, muy fino para llegar a esas conclusiones, pero lo más importante es que tiene que haber habido intereses económicos de otra naturaleza en el ensañamiento que se hizo contra la integridad personal de Carlos Emilio Ábrego. Y yo antes de que quiero felicitar a Carlos Emilio por la valentía nuevamente, después de 11 años. Él es el que está en riesgo, él es el que está sujeto a una situación de petición internacional y yo quisiera pues que se valore por parte de ustedes esa realidad, esa situación. Dígame, Claro que sí. Yo quería decir que yo parto diciendo que la tortura es inexcusable. No hay nada que podamos hacer o decir que sea tendiente a justificarlo. Y entiendo la investigación y entiendo todo. Pero sí quiero decirles que si la entrevista era para aclarar, yo me voy con más dudas. Porque hemos venido aquí y yo creo que el único valor que podemos rescatar es que hay una situación en el derecho internacional, en la Corte Interamericana, que es lo que nos notificaron, pero la cantidad de información que nos han dado o que no nos han dado y la cantidad de preguntas que no han podido responder, a mí personalmente me deja con más dudas que con aclaraciones. Yo espero que se haga justicia en el tema de la tortura, pero también espero que haya un poco más de claridad sobre el tema, porque tenemos una entrevista que ha sido larga, exhaustiva, donde hemos tratado de buscar información, no para dañar, sino por el contrario, para abonar en la causa del señor Ábrego. Y bueno, por las razones que él alude y que alude su abogado, que son válidas para ellos y para su causa, nosotros nos vamos con muchas dudas. Yo espero, señor Ábrego, que se haga justicia en el tema de la tortura. Y que se reabra el caso. Bueno, que cuando se hace justicia hay que reabrirlo, hay que hacer otra investigación, hay que ver cuál es la conclusión que lleva en la tortura. Pero en el entorno, créame que no tengo, me voy. Y que se hagan todas las investigaciones y las aclaraciones en beneficio de esta situación. Yo confío en que eso va a pasar. Es importante que quede claro el gobierno en el que estaba, quién era el presidente, quién era el ministro, quién era el director de la policía. Y que no hicieron nada para impedir eso. ¿Quién era el director de la cárcel donde él estaba? O sea, hay un montón de cosas alrededor en Santiago. Que poder definirse, claro. Cierre, doctor.
Sí, bueno, muchas gracias Álvaro. En realidad nosotros, de acuerdo a la información que nos había dado Carlos Emilio, era una entrevista para tener información general del proceso internacional y en virtud pues de la comunicación que ya hizo la Comisión Americana al Estado panameño. Sí, Y sí, que en eso estamos claros. que están en el proceso Pero usted sabe de elaboración, sí. Entonces, los cómo aspectos de la periodísticamente demanda, van surgiendo preguntas, evidentemente es normal. preguntas, claro, preguntas que deben estar relacionadas con las violaciones que se hicieron, como son la integridad personal, que implica no solamente el tema de la tortura, sino todo el maltrato y las realidades que él vivió como privado de libertad, el tema de las garantías judiciales. Él permaneció preso prácticamente 2 años, 4 meses en detención provisional, cuando el Código Procesal Penal establece solamente 1 año para la detención provisional. Wow. Entonces, nosotros fuimos a una audiencia, ya en ese momento empezamos a enfrentar esta, diríamos, estructura del crimen que se organizó sobre Carlos Emilio, y nosotros fuimos a una audiencia de garantía y la juez de garantía rechazó la solicitud de libertad a Carlos Emilio, a pesar de que se estaba violando el artículo 12 del Código Procesal Penal. Igualmente, cuando exigimos al Ministerio Público una investigación objetiva, que es lo que señala el artículo 24 del Código Procesal Penal, ¿dónde estaba la investigación objetiva de los fiscales que debieron haber rápidamente, con los informes de la Comisión de la Asamblea y de la Defensoría del Pueblo, empezar y reabrir una carpeta de investigación para el caso de tortura? Claro. O para el caso de su privación de libertad. Entonces, lógicamente hay detalles, como dice la licenciada, bueno, quién fue el ministro de tal, quién fue. Eso se puede recopilar y evidentemente cuando estemos en esa etapa, se hará, como quien dice, la organización de todos esos datos. Pero lo fundamental, yo creo que está planteado por Carlos Emilio, lo fundamental de la violación de sus derechos humanos y de la existencia de un proceso internacional que le reclama al Estado que debe existir protección a los derechos humanos de Carlos Emilio Abrego. Gracias. Licenciado, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir con usted. Esto va a quedar en nuestras plataformas de redes sociales para que la gente lo vea y saquen sus propias conclusiones de un caso que ahora está en manos de la justicia internacional y que esperemos que concluya favorablemente hacia este panameño del cual hemos escuchado hoy todas las atrocidades que se cometieron en su contra durante un gobierno democrático que me recuerdan a mí la época de la dictadura militar, tan sencillo como eso. Gracias, licenciado Santander Tristán. Gracias a Carlos por la valentía de haber hablado con nosotros y donde en varias ocasiones se le quebró la voz porque no es fácil haber vivido una experiencia como esta. Sí.